egresante de la Maestría de Teatro Artes Escénicas de la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente estudia la especialidad de Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado también como profesor en distintas universidades como Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, la Universidad de Anáhuac, Casa Azul, Escuela de Artes Escénicas y Visuales y la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Ha colaborado en la Compañía Nacional de Teatro bajo las gestiones de José Caballero, Luis de Tavira y Enrique Singer como asistente de dirección, asistente de la producción y como parte del elenco estable con la beca del programa Residente Artística en Grupos Estables del FONCA entre los años 2014 y 2020. Además ha participado en más de 50 obras de teatro profesionales como director, actor, asistente de dirección, producción e iluminador. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada... Gracias. ¿Se me escuchan? Bien, pues antes que nada, soy Rodrigo Alonso, soy un hombre blanco de 44 años, visto ahora un pantalón negro, zapatos negros, una camisa a rayas, un chaleco y una corbata verde. Llevo gafas que no voy a necesitar para la ponencia y una boina negra. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarnos. Mi ponencia es sobre la teatralidad en la antigua Anáhuac. Son apuntes sobre una investigación activa. Procederé a leerla, en realidad. A ver, nada más, ahí está. Hace algunos años le pregunté a un profesor de Historia del Arte de una prestigiosa universidad que si sabía algo del teatro prehispánico, esperando encontrar ahí un conocimiento que no me fue impartido en las carreras que estudié. El teatro fue traído a México por los jesuitas, fue la frase que dijo. Frase que, confieso, me dio una cachetada en pleno Huitzilopochtli. Simplemente no podía creer que entre nuestros antepasados nadie hubiera sido capaz de inventar o descubrir el teatro. Así que empecé a investigar por mi cuenta para ver si aquella frase de índole tan colonial era cierta. De entrada, al iniciar mis visitas a las bibliotecas, encontré trabajos como los de Garibay, Orcasitas o León Portilla. Pero cuando uno empieza a leer los libros de estos destacados autores, muy pronto aparecen ya las referencias a Adán y Eva, los ángeles y la Biblia. Desconfíen. Cierto es que existen libros como el de María Sten o el de Marta Julia Toriz Proenza, pero el de la primera investigadora no puede abarcar todo lo que quisiéramos, y el de la segunda se enfoca tan solo en una fiesta. Era irremediable. Tenía que acudir a los primeros textos de cronistas de la Nueva España, como Fray Bernardino de Sahagún, José Acosta, Fray Diego de Durán, Fernando Álvaro de Sososmoc, Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Jerónimo de Mendieta y muchos otros, etc. El problema de estos autores es que, además de ser ajenos a la cultura que registraron, no hablaban náhuatl en un principio, y para colmo pensaban que todo aquello que nuestros ancestros hacían era adoración del diablo. Pero al ser lo único que nos queda, entre otras cosas, es necesario abarcar y escarbar entre sus testimonios escritos para obtener las pistas de lo que pudieron ser las bases estéticas, dramáticas, espectaculares y performativas de los eventos que hoy en día son llamados teatrales, acorde con la concepción moderna del arte escénico. En efecto, el problema de aquel o aquella que quiere investigar la teatralidad de la náhuatl prehispánica se enfrentará no solo a la falta de bibliografía de gente que estudia el teatro sin herramientas teatrales ni experiencia escénica, la ausencia de autoras especializadas y, sobre todo, la escasez de fuentes fidedignas, a consecuencia de que los aztecas y españoles se dedicaron a destruir casi todos los documentos que pudieran darnos luz sobre lo que estaban haciendo. Quizá estos segundos con mucho más encono y esmero que los primeros. Al César lo que es del César. Pero testimonios indirectos o contaminados en un mar de ignorancia que tenemos no es la única dificultad que se cierne ante quien decida realizar esta investigación. El historiador de este arte debe conocer sobre todo de la teatrología, además de compaginarla con conocimientos de arqueología, antropología, filosofía, filología, lingüística, con el náhuatl clásico como una lengua muerta incluido, y un profundo amor por la cultura azteca. A eso hay que aunar que la persecución de un teatro prehispánico cuenta con otras complicaciones más.
Recordemos que el teatro es un arte efímero por naturaleza, que su condición ontológica radica en la acción, que es fugaz e irrepetible. Por lo tanto, perseguir el teatro es ir tras el rastro de algo que fue creado para desaparecer, así que uno termina yendo en pos de lo fugaz e intangible. Así que en espera de que mis palabras, más allá de desanimar, hayan alentado a los necios y empeñosos a aventurarse en la odisea de perseguir el conocimiento en esta línea, diré el camino que he seguido para encontrar lo que parecen ser maravillosas vetas de un material precioso, fructíferas líneas de investigación que están allí esperando a ser abordadas y que tras un poco de empeño podrán darnos hallazgos como el de la Tlaltecutli, descubierta apenas en el año 2006, tan solo 485 años después de la caída de Tenochtitlán. Pero, por favor, tomen toda mi ponencia como un conjunto de hipótesis y provocaciones, no como máximas y sentencias. En mi caso, antes que nada, decidí adoptar un marco teórico con las ideas expresadas por Enrique Dussel en su Filosofía de la Liberación, en paz descanse, hace 2 días, para comprender así cualquier fenómeno sin las influencias imperialistas, coloniales y eurocéntricas que se han arraigado en nuestro inconsciente desde hace siglos. Además, seguí la estética de lo monstruoso de Edmundo O'Gorman, para comenzar a entender por medio de una propuesta autóctona y auténtica de nuestra cultura cómo debe observarse el arte de nuestros antepasados. Esto es lo que nos da la capacidad de ver que, al igual que un europeo puede considerar no suficientemente bella nuestra Mayahuel frente a su Venus, nosotros podríamos decirles que sus cíclopes y medusas no son lo suficientemente monstruosos frente a nuestra Coatlicue. Luego adquirí un concepto de teatralidad que fuera lo suficientemente actual e incluyente para no dejar fuera cualquier síntoma digno de estudiarse. Aquí entenderemos por teatralidad un concepto muy básico de Jorge Dubati, quien toma la teatralidad como capacidad de organizar la mirada del otro o dejarse organizar la propia mirada por la acción del otro, estableciendo un diálogo en ese juego de miradas. Después tomé una postura estética de última punta, con la cual obtener el rigor suficiente en la investigación a manera de contrapeso, para no incluir todo lo ocurrido en aquel momento como teatro, porque como dice mi maestro Luis de Tavira, si todo es teatro, nada es teatro. La estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte brinda aquí la suficiente profundidad y juicio crítico bajo el presupuesto de que establece definiciones precisas sobre la performatividad y la realización escénica. Presupuestos en los que se parte de una simple realización de acciones, donde la creación de una ficción puede darse tanto en la representación como en la presentación de los fenómenos. Y por último, seguí las ideas de 2 historiadores del arte. El primero, Didi Uberman, en Razón de Benjamin, cuyas ideas nos permiten comprender que el estudio de la teatralidad de la antigua náhuatl puede ser como una conversación dialéctica entre el pasado y el presente, peinando el tiempo a contrapelo, para entender aquella época no como un hecho aislado e inconexo de nuestra realidad, incapaz de ser estudiado con herramientas contemporáneas, sino como realizaciones escénicas antiquísimas que se observan a la luz de las nuevas teorías que se han ido desarrollando en el teatro, lo que nos permite entender su verdadera naturaleza. Y el segundo, Alois Riegel, que nos enseña que no existe tal cosa como una evolución del arte positivista, en donde un arte se desarrolla después de una etapa primitiva, estigma bajo el cual se intenta oprimir el majestuoso esplendor y la gran sofisticación de la antigua náhuatl, incluida su teatralidad. Teatro es una palabra que, bajo el entendido de que es un concepto acuñado por el pensamiento occidental, considero que abarca mucho más de lo que significó el fenómeno que le dio nombre y que utilizaré aquí para tener un punto de partida de comunicación. Pero entonces, ¿cuál era el teatro que tenían nuestros antepasados? Quizá la teatralidad de Tenochtitlán y sus alrededores comenzó al igual que las de Grecia, Egipto, la India, en torno a la ritualidad. Sin embargo, por cuestiones de espacio, tendremos que dejar aquí fuera el análisis de rituales como los que sucedían en el Tzompantli, cuyos vínculos con el arte performático o la instalación artística serán motivo de otro estudio. También dejaremos fuera el Temalacatl, combate gladiatorio que podría observarse no tanto como una pelea de box o un combate de la UFC, sino como las luchas libres, un evento en parte deporte, en parte significación. Y algo similar ocurre con el Ulamalisti, juego de pelota, que también tenía interacción con el público. Tampoco se abordará el estudio de los Xocuapatoli, equilibristas que fueron tan famosos en su época que terminaron por acudir a la corte española para ser vistos. Y ni siquiera analizaremos la figura del Motetequi, el destrozador,
quien creaba la ilusión de desmembrar su cuerpo, despedazándolo al cortar sus extremidades antes de que volviera a aparecer completo. Mismo personaje que hacía parecer que las casas se incendiaban en llamas, como si en verdad ardieran, y que utilizaba técnicas propias de los prestidigitadores o ilusionistas modernos. También hacía, abro cota, salir o saltar a los dioses. Es una especie de saltimbanqui que sacudía su morral, lo remecía y llamaba a los que estaban con él. Iban saliendo unos como niños. Se cierra la cita de Garibay. Pero de lo que sí tenemos tiempo es de estudiar lo que la mayoría de la gente entiende como teatro, acorde con las ideas canónicas de sus componentes mínimos necesarios: actores, público y acontecimiento. Para esto hace falta tan solo acceder a un par de testimonios y podremos ver que en efecto había un teatro que cumplía con todos los preceptos europeos y mucho más. Esta es una descripción que viene dada por el jesuita José Acosta y dice, abro cita: este templo tenía un patio mediano donde el día de sus fiestas se hacían grandes bailes y regocijos y muy graciosos entremeses, para lo cual había en medio de este patio un pequeño teatro de a 30 pies en cuadro, donde después de haber comido se juntaba la gente. Salían los representantes y hacían entremeses, haciéndose sordos, arromadizos, cojos, ciegos y mancos, viniendo a pedir sanidad al ídolo. Los sordos respondiendo a adefesios y los arromadizos tosiendo, los cojos cojeando. Decían sus miserias y quejas, con que hacían reír grandemente al pueblo. Otros salían en nombre de las sabandijas, unos vestidos como escarabajos y otros como sapos, y otros como lagartijas, etc. Y encontrándose allí referían sus oficios, y volviendo cada uno por sí tocaban algunas flautillas que gustaban sumamente a los oyentes, porque eran muy ingeniosas. Cierro cita. Nótese como en este fragmento, al hablar de representantes que iban haciéndose, se entiende, claro está, la idea de provocar una ficción, es decir, una realización escénica que cuenta con la creación de una situación, el seguimiento de una historia y la producción de circunstancias que elaboran una convención dramática, incluso con la probabilidad de generar catarsis por medio de la escenificación. Hay otro testimonio de Diego Durán y dice, abro cita: había un baile y canto de truanes en el cual introducían un bobo que fingía entender al revés lo que su amo le mandaba, trastocándole las palabras. Cierro cita. Vamos a pasar por alto que al utilizar la palabra fingimiento es probable que el padre estuviera viendo el fenómeno tras el velo que le impone su cultura, concepción que hasta la fecha ha perseguido al arte del actor y de la actriz, a quien se le piensa mentiroso, mentirosa, cuando en realidad lo que siempre hacen es buscar la verdad. Pero esto no es de extrañarse, ya que incluso el mismo Fray Bernardino de Sahagún, que en su meticulosa clasificación de las cosas de la Nueva España, catalogaba a los juglares que dicen gracias y donaires dentro del apartado de personas viciosas, como rufianes, alcahuetes, ladrones, embaucadores, traidores y chocarreros. Pero lo importante de este fragmento es entender que se plantea una relación jerárquica entre cómicos, equiparable a las que se encuentran en obras de teatro ya de la antigua Roma. Ya no sirve esto. A ver si me pueden ayudar. Equiparable a los que se encuentran en la antigua Roma o en la comedia del arte, y que hasta pudiera llegar a entenderse de naturaleza clown. Sin embargo, si desmenuzamos la cita con atención, veremos que esta unión de elementos ya plantea otro tipo de teatralidad. De diversas maneras se indica la relación entre danza y canto, y la poesía que se contiene en él, y es aquí donde podemos ir expandiendo nuestra investigación hacia nuevas fronteras. Antes que nada, hay que comprender que los registros históricos del momento que se estudia hacen ver que la sociedad que habitaba la Cuenca de México vivía en una intrínseca relación con sus creencias mitológicas. Creencias que le llevaban a una devoción activa, puesta en práctica por medio de rituales y festividades a lo largo del año, donde el Estado tenía mucha participación, pues su estructura se conformaba por dirigentes, sacerdotes y una clase noble. Se encargaban tanto de su organización como de su ejecución, por lo que se puede suponer la enorme influencia que pudo ejercer este grupo en la política de la mirada y en la intención creativa que lleva a los diversos artistas. Hablo de los primeros 3 puntos, es decir, Tlatoani, los sacerdotes, que había distintos tipos, y los nobles. Ellos se encargaban de decidir cuáles eran los espectáculos por medio de los ritos que veía el pueblo. Lo primero es notar que la música, la poesía y la danza de estas fiestas, como elementos constitutivos de lo teatral, se enseñaba en la Cuicacali, casa de cantos, donde su impartición quedaba a cargo de los Tlamatilime.
cuya palabra en acepción de León Portilla significa el que sabe cosas o el que sabe algo. Es decir, no nada más estaba el Calmecac o el Tepochcali, también estaba una clase exclusiva justamente de escuela para este tipo de enseñanzas. Hay que decir al respecto que para Portilla estos mismos maestros son concebidos como los filósofos del Imperio Azteca, lo que determinaría que mucho del quehacer teatral de aquella época descansaba en las manos de estos sabios, acercándose quizá con ello a la concepción de que el teatro en realidad es hacer filosofía en acción. Ellos, por ejemplo, eran los encargados de manera exclusiva de la lectura de los códices, ya que solo ellos estaban capacitados para dar sentido al intrínseco sistema de signos contenido en el lenguaje. Este sistema de conocimiento adquiere el nombre con el mismo difracismo de la tinta negra y roja, concepto que explica el conocimiento contenido en los códices formado por la expresión intlili intlapali. Un difracismo es cuando nosotros comprendemos una idea por dos conceptos juntos, es como cuando decimos estamos entre la espada y la pared. Así, la tinta roja y negra significaba algo mucho más que un solo códice. De allí se sacan los poemas que se pudieran considerar los textos dramáticos, pero también se obtiene del arte de la flor y del canto, otro difracismo, y Xochitl-Incuicatl. Otro concepto que explica la capacidad de comprender el mundo por medio de su ejecución en la poiesis. Según el pensamiento náhuatl, es sólo así que se puede ir en búsqueda de la verdad y la vida y del universo, tarea que es llevada a cabo por el Tlamatini, que es el encargado de esta búsqueda de la verdad que le da sentido al mundo, y que termina por heredar a los poetas, o en este caso, a los actores. Después de todo, son los aprendices del pensamiento en los Cuicacali los que realizan esta actividad, y por lo tanto, se podría decir cabalmente que son los actores los que realizan esta búsqueda por medio de la poesía y la filosofía. Es una poética en acción que no genera distinción entre poeta, sabio y performer. Empezaremos aquí a utilizar el término performer, del inglés to perform, realizar una acción, por consejo de Fischer-Lichte, ya que nos permite incluir a personajes exclusivos de esta cultura, siendo un concepto mucho más incluyente. Pero, ¿en qué eventos se desempeñaban los performers? Existen diversos tipos de rituales dignos de estudiarse, como la fiesta de Tlacasiperehuilistli, dedicada a Huitzilopochtli, la de Paquetzalistli, dedicada a Xipetotec, Etzalcualistli a Tlaloc, o la de Ochpanistli a Tosi y Tlazolteotl. Pero aquí solo vamos a hablar de la fiesta de Tozcatl, en la que se honraba a Tezcatlipoca, que justo fue cuando se hizo la matanza por medio de Pedro de Alvarado. Esta es una realización escénica en donde se llevaba a cabo el sacrificio de un mancebo que durante un año entero había personificado al dios. A este cautivo, probablemente noble, se le vestía, maquillaba y enseñaba a comportarse como Tezcatlipoca durante todo un año, en el cual se paseaba fumando y tocando la flauta por todos los alrededores de Tenochtitlán. Al final del año, se le mataba. Entonces, ¿cuáles son las claves para comprender este fenómeno escénico que duraba un año y que iba a las ciudades y a los pueblos que rodeaban el lago? Nosotros quizás estamos acostumbrados a ver una obra de teatro que dura 1 hora y media, pero la obra podría extenderse 3 horas y seguir teniendo sus cualidades compositivas. Imaginemos ahora que durante un día entero esa obra se presenta. Eso cambia su estructura, pero no la elimina. Ahora bien, la obra podría durar 1 mes o 2, y tal vez ustedes se aburran y se vayan del teatro, pero si regresan, la obra puede seguir existiendo y ustedes volver a hacerse partícipes de ella. Y esta unidad de tiempo se comporta igual que la de espacio. Si la obra sale del teatro, eso no la destruye necesariamente, siempre y cuando la convención exista. Y eso era lo que pasaba con esta realización escénica, viajaba. Aquí se ve el inusual mecanismo por medio del cual un individuo representaba un personaje superando delimitaciones espaciales y temporales, llevando una convención consigo a cualquier lado que fuera. A esta práctica, concebida, creada y efectuada por los antiguos habitantes de la Náhuac, en donde se pone frente al otro una convención de la cual participa, pero que llega a él, le llamaremos Tetescaviani. El término Tetescaviana es acuñado por León Portilla para referirse al que pone un espejo delante de los otros para hacerlos cuerdos y cuidadosos. Todo esto viene además apoyado por el sistema filosófico de Flor y Canto, que tiene la intención de traer a la realidad lo que ya se oculto por medio de la poiesis. Como consecuencia de esto ocurre el fenómeno Teixquitiani: a los otros un rostro hace tomar. Es decir, que cuando se le pone un espejo enfrente a uno, este toma un rostro, se reconoce. ¿Y qué es el teatro sino la práctica de ver al otro para reconocerse a sí mismo? De cualquier forma, esta unión de conceptos de Tetescaviani y Teixquitiani plantea una realización escénica que resulta sumamente inusual. Cuando esto ocurre, dentro de la estructura de creencia prehispánica está presente la idea de relación entre individuos. Esta es una dupla construida por el performer y el otro, al cual no llamaremos espectador por su rol activo.
Así, cuando uno pone ante el otro un espejo conformado no por el performance nada más ni por el personaje, que es Tezcatlipoca, sino que le pone enfrente toda una configuración de pensamiento místico, componente metafísico que provoca la transformación del orden establecido, sin otra espacialidad más allá que la que otorga el cuerpo y la idea, y que modifica las circunstancias que rodean a los individuos involucrados. Así se logra el bucle de transformación autopoética. Esta se distingue de los eventos teatrales occidentales de la misma época por la diferencia de que existe entre la espacialidad sin escenario y una convención nómada. Es una experiencia de características teatrales manifestada por el umbral que ocurre en el encuentro de dos individuos de forma casi azarosa. Esto no significa la existencia de un dispositivo que de alguna manera ocasiona que el teatro se encuentre en el cuerpo del individuo, sino que va viajando allí donde este viaja, llevando la convención hasta que encuentra a los otros. La ficción perdura de manera latente en el imaginario colectivo, aunque pareciera poder activarse de manera más dinámica al entrar en etapa patente, al encontrar al individuo que viaja con la convención. En suma, es una convención móvil, afianzada en componentes arquetípicos por medio del instinto dramático del ser humano. Así deviene en una relación previamente concebida, pero que posee una cara en la que el individuo se sumerge para encontrar o reencontrar su realidad. Por medio de esto se le recuerda al otro que su objetivo último en la vida consiste en ofrecer sacrificios al sol y mantener con ello el universo en el que se encuentran. Aquí es imposible decidir un fenómeno de su carga metafísica, y nos damos cuenta con ello que se pretendía encaminar al individuo hacia un destino enmarcado no solo por su quehacer social o político, sino también místico y espiritual. En la obra de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, se defenestra a una persona cuando es demasiado soberbia en frente del rey de Polonia. Este fenómeno es el equivalente a que fuera un dios caminando por toda la antigua Anáhuac, que es la región entre las aguas. Cuando el dios iba caminando, cuando Tezcatlipoca en persona iba caminando alrededor del Anáhuac, las personas sabían que se tenían que comportar debidamente, porque si no, de lo contrario, podían sufrir las consecuencias de sus actos. Y ahora lo importante es que hay que entender que esto se puede rescatar, esta teatralidad se puede rescatar justamente en una posibilidad de recuperar la estética monstruosa que también se lleva justamente en la estética de las acciones del ser humano. Esta era una representación en la que al final del año se mataba a Tezcatlipoca. Es la única representación que yo conozco en la que justamente al final de la función se mata al actor. Generalmente en la escuela de teatro nos dicen, la ficción acaba antes de que mates a tu compañero. Aquí se te tenía que matar para que funcionara la ficción, que era la que le daba sentido a su mundo, de ir alimentando al Dios justamente con los corazones. Entonces, bueno, es la representación que tiene justamente la antigua Tenochtitlán, y estas son investigaciones que apenas están en ciernes y que se tienen que seguir haciendo. Esa es un poco ya mi presentación. Les agradezco mucho por haberme escuchado, y si hay tiempo para alguna pregunta, yo encantado de contestar. Muchas gracias. Por favor. Las personas que ejercían como esta función dentro de la sociedad tenían como alguna remuneración, no necesariamente económica, bueno, como monetaria, pero ¿cómo se les pagaban o cuál era el beneficio de ejercer? El beneficio de obedecer en realidad es que siguen perteneciendo al Estado. El Estado, como hace rato decía, estaba justamente construido por el Huaytlatoani, que también es otra cosa muy digna de investigarse. Significa el que habla adelante o el que habla por. Ya de por sí tiene una carga teatral eso. Pero entre el Tlatoani, los sacerdotes y los pipiltin, que eran los nobles, estructuraban el Estado. Ellos llevaban a cabo justamente por medio de toda la infraestructura, es decir, por medio de lo que trabajaba el pueblo y por medio de lo que ellos conseguían por medio de tributos, ellos distribuían justamente la riqueza al pueblo. Ellos decidían entonces quiénes eran los encargados de ser educados en las escuelas. Los sacerdotes se encargaban de esa educación y de realizar los ritos, toda la ritualidad. Entonces, por ejemplo, a Tezcatlipoca, en realidad, durante su enseñanza, a esta representación de Tezcatlipoca, durante su enseñanza que duraba un año, durante todo ese año había 4 personas encargadas de seguirlo, de que no se les escapara. Pues también es una ficción que se hace en contra de la voluntad del sujeto, el cual termina siendo justamente partícipe porque también
cree en esa cosmovisión. Pero estas personas, por ejemplo, eran justamente personas que el Estado designaba y que les obligaba de alguna forma también a participar, al igual que el ejército. No sé si respondí a la pregunta. Sí, básicamente entonces era como te toca hacer este rol, cumplir este rol. Había dos imposiciones, la primera era justamente del Estado, pero la otra imposición también venía por la cosmovisión, es decir, tú creías que tenías que hacerlo, porque si no el universo se te descomponía, se destrozaba. Entonces también de alguna forma tú te volvías partícipe de ello, y es esta dirección de la mirada la que también se tiene que estudiar. Gracias. Y gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchísimas gracias.